Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Eugenia y hoy les traigo el resumen de las lecturas que hice en agosto. Este mes la verdad que fue bastante bueno en lo que a lectura se refiere, porque este año tuve algunos meses donde fueron meses raros, que por ahí leí libros que no terminaron de convencerme, pero la verdad que con agosto me reivindiqué porque leí 5 libros y creo que a todos les di 4 o 5 estrellas, así que bueno, la verdad que fue un mes que disfruté bastante y bueno, vamos sin más a hablar de los libros que leí en agosto. El primero fue Rebeca, escrito por Daphne du Maurier. De este libro ya tengo una reseña en el canal donde les hablé un poco más extensamente. Fue una lectura conjunta con Jesús del canal de Repellent Boy Books y la verdad que bueno, nada, es un libro que me encantó. No me voy a explayar mucho porque bueno, ya tengo esa reseña, así que si quieren saber más pueden ir a verla. Pero les voy a contar un poquito resumidamente de qué trata y qué me pareció. Este libro nos cuenta la historia de una joven huérfana que tiene una condición social bastante humilde, es una chica muy tímida, que le cuesta interactuar con la gente, y bueno, de repente se va a ver encandilada por el señor Mr. de Winter, que es un viudo bastante enigmático y que tiene una cierta atracción. Se van a conocer en Francia y ahí mismo él le va a proponer matrimonio y bueno, se van a casar y van a ir a vivir a su propiedad en Manderley en Inglaterra. Cuando esta joven, de la que nunca sabemos el nombre, llega con Maxime de Winter a Manderley, se va a empezar a dar cuenta de que la presencia de la mujer muerta de Maxime, que se llamaba Rebeca, es una presencia muy fuerte y que la mayoría de las personas, de los criados, de los sirvientes que viven en la casa, es como que todavía en cierta forma siguen las reglas que ponía Rebeca o todo está decorado como lo había dejado Rebeca. Bueno, un escenario bastante siniestro. Después de ahí no les quiero contar mucho más porque el libro se guarda muchísimas sorpresas. Yo cuando empecé a leerlo creía que era como la típica de esos clásicos de los que uno ya prácticamente sabe todo, que ya no queda demasiado por descubrir porque por la cultura popular ya conocemos la mayor parte de la historia, pero en este caso no es así. Este libro tiene muchísimas cosas que yo ni me esperaba que iban a pasar e incluso varios de los sucesos que pasan en la novela eran bastante transgresores para la época en la que fue escrito y creo que el editor de Daphne du Maurier tenía miedo de que la crítica y los lectores fueran a rechazarlo por eso, porque iba bastante en contra de la moral de la época, pero bueno, por suerte no fue así. Este libro fue un gran éxito y pudo llegar a nosotros al día de hoy. Incluso hay una escena del libro que en la película, la adaptación de Hitchcock, fue completamente cambiada porque justamente no querían recibir el rechazo de la crítica por ir en contra de la moral de la época. Así que es un libro muy transgresor, muy interesante. Esta edición por suerte tiene un análisis que por suerte está al final, porque odio cuando ponen esos prólogos o introducciones donde te destripan todo el libro. En este caso sí te destripan el libro, pero está puesto después de la novela, entonces no es que te arruina nada. Donde habla mucho de eso, de la dualidad de Daphne du Maurier y de cómo plasmó eso en la novela Rebeca, un poco de la interpretación de estos personajes. Así que bueno, si pueden conseguir esta edición se los recomiendo. Es un libro que me encantó, se llevó las 5 estrellas en Goodreads y bueno, lo recomiendo a cualquier persona que quiera iniciarse con clásicos modernos. Es un libro muy recomendable. El segundo libro que terminé este mes fue de un autor con el que tenía muchísimas ganas de empezar hacía rato y se trata de The Graveyard Book o El libro del cementerio, escrito por Neil Gaiman. Este es un autor que me daba muchísima curiosidad, sobre todo porque varias personas que sigo en la comunidad de BookTube y eso lo recomiendan muchísimo, entonces me daba bastantes ganas de leerlo y no me ha decepcionado. Esta historia es una especie de coming of age, uno de esos libros donde vamos siguiendo al protagonista desde que es muy chiquito hasta que es prácticamente un adolescente. Y nos cuenta la historia de Nobody Owens, o creo que en español lo tradujeron como Nadie, que es un bebé que, bueno, cuando él es muy chico, entra un asesino a su casa y mata a toda su familia. Cuando esto está sucediendo, este bebé se escapa de la cuna y se va caminando hasta el cementerio que está en la colina de su pueblo. Y ahí lo van a coger los fantasmas que viven en el cementerio y que lo van a, en cierta manera, adoptar para protegerlo de este asesino que lo está buscando. Bueno, estos fantasmas la verdad que son bastante particulares, son muy elocuentes, muy graciosos, vienen de diferentes periodos y diferentes épocas de la historia. Es muy interesante también ver cómo interactúan con los vivos y bueno, también ver la situación de Nobody, que es un chico que bueno, que él vive con los muertos pero está vivo. Es un libro muy entrañable que tiene muchísimas referencias al libro de la selva de Rudyard Kipling. Lo que me gustó también es que
Cada capítulo es como que te cuenta una mini historia en sí, una especie de relato, o sea, te cuenta un episodio de algo que pasó en el cementerio. Estos capítulos sí están relacionados entre sí, siguen una línea y por eso es una novela, pero en cierta forma te da esa sensación como de historias que te van contando, de relatos cortos. Es un libro que me encantó, la prosa de Neil Gaiman se disfruta muchísimo, creo que tiene una imaginación muy particular. Y nada, es un autor al que definitivamente voy a seguir leyendo y a este libro le di 4 de 5 estrellas en Goodreads. El tercer libro que terminé este mes, que en realidad lo escuché en audiolibro, más tarde les voy a contar en otro video un poco mi experiencia con este formato, fue Brain on Fire, My Month of Madness, escrito por Susanna Cahalan. A este libro le tenía muchas ganas desde que lo había recomendado una chica que tiene un canal que se llama Shout Amy. Es un canal en inglés y lamentablemente dejó de subir videos, pero creo que sus viejos videos siguen estando en el canal, así que bueno, si quieren pasar a verla. Ella había recomendado mucho este libro que es de no ficción, así que le tenía bastantes ganas. Y bueno, es un libro que tampoco me decepcionó. Como les decía, este es un libro de no ficción donde Susanna Cahalan nos va a contar de un episodio que tuvo a los 24 años de edad. Bueno, a los 24 años ella era una chica normal dentro de, bueno, lo que se puede llegar a considerar normal. Era una periodista que trabajaba para el New York Post, bastante exitosa, le iba bien, tenía un novio, su familia era una familia bastante promedio, nada digamos destacable en su vida, y de repente empieza a tener episodios que cuestionan un poco su salud mental. Empieza a sentirse paranoica, tiene algunos ataques de ansiedad, de psicosis, visita a varios médicos, la derivan a neurólogos y no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Todos los resultados de las pruebas le dan que está todo bien, no tiene ningún tipo de historia de enfermedad mental, de enfermedad neurológica, y todos los médicos empiezan a sentirse bastante intrigados de qué es lo que le está pasando. Durante el libro, Susanna nos va contando un poco qué fue lo que le pasó, cómo ella se iba sintiendo. La mayor parte de estos sucesos y experiencias, Susanna lo fue recabando de lo que le contaban sus amigos y sus familiares, o de ciertos récords que mantenían los médicos, de videos del hospital y esas cosas, porque de la mayor parte de este mes ella no tiene ningún recuerdo. Nos vamos sumergiendo en este viaje con ella, donde vamos viendo cómo se va deteriorando su salud mental, su salud neurológica, y también vamos viendo esta desesperación tanto de ella como de su familia, de no saber qué es lo que le pasa, de que no le puedan dar un diagnóstico, de que nadie entienda cómo es que esta chica, que era completamente normal, de repente aparentemente está sufriendo prácticamente de esquizofrenia. No les quiero decir qué condición era la que ella sufría, porque si no les arruino la intriga del libro, pero durante toda la novela está un poco ese miedo, sobre todo de parte de ella y de los familiares, de que esto sea una enfermedad mental como puede ser la esquizofrenia o psicosis o algo por el estilo. Es un libro muy interesante porque uno se embarca en este viaje de empatía con Susanna, de tratar de sentir lo que ella sintió y de esa incertidumbre de saber que el cerebro humano es algo tan complejo y que en cualquier momento puede traicionarnos, que una neurona deje de funcionar, que una conexión no se haga bien y que ya está, o sea, ya se desacomoda todo. También me gustó que durante los capítulos de vez en cuando nos va explicando algunas cosas de neurología, de cómo funciona el cerebro, pero lo hace de una forma bastante amena y que se mezcla también un poco con la historia de ella, entonces no se hace pesado. Ella, al ser periodista, tiene esta arma de saber cómo hacer una historia interesante y cómo mantener al lector enganchado. Entonces, durante toda la novela, a pesar de que tiene bastantes datos técnicos y científicos, en ningún momento se hace pesada o se hace inentendible para el lector. Y la escritora tiene bastante talento para escribir y narrar una historia. También me gustó mucho que la autora tiene bien en claro y lo deja plasmado durante todo el libro, de que ella fue una persona muy afortunada porque tuvo acceso a los mejores médicos, pudo pagar todas las cuentas del hospital, lo que no le cubría la obra social, sus padres no tenían problema de ponerlo de su propio bolsillo. O sea, ella constantemente se recuerda a sí misma que fue muy afortunada de poder tener este tipo de acceso, que obviamente no cualquier persona en el mundo y en los Estados Unidos puede tenerlo. En un principio yo le había dado 4 estrellas en Goodreads, pero ahora estoy pensando en bajárselas a 3, solo porque, a pesar de que es un libro que me gustó, que me entretuvo, no sé si es un libro que se va a quedar conmigo, pero más allá de eso me pareció muy entretenido y se los recomiendo. El cuarto libro que terminé este mes y que creo que fue el que más me impactó, está un poco ahí con Rebeca, pero creo que este gana seguro, y se trata de La inquilina de Wildfell Hall, escrito por Anne Bronte. Este libro lo leímos también en conjunto con Jesús. Es un libro que me sorprendió por completo, no me esperaba que me fuera a causar todas esas emociones.
Es como que después de Cumbres Borrascosas yo creí que había alcanzado la cumbre de las Bronte y que ya nada me iba a sorprender, que ya nada me iba a gustar tanto, y no podía estar más equivocada. Este libro me gustó mucho más que Cumbres Borrascosas, a pesar de que son diferentes y Cumbres me sigue encantando. Este libro me encantó y creo que de momento es de lo mejor que leí en el año. Este libro nos cuenta la historia de un poblado en Inglaterra a donde se va a mudar una nueva inquilina. Esta joven se llama Helen Graham y es una joven viuda y se va a mudar a Wildfell Hall, que era un lugar que estaba inhabitado hacía bastante tiempo, pero ya se arregla un par de habitaciones de esa gran mansión y se instala ahí. Obviamente estamos en 1800 y pico en un poblado pequeño en Inglaterra, así que el chusmerío no va a tardar en empezar. La joven Helen inmediatamente se va a volver objetivo de los chusmeríos del pueblo porque, bueno, es una joven bastante particular. Como decíamos, es una joven viuda que llega con su hijo pequeño y es una chica bastante particular. Ella tiene un estilo de vida diferente, se muda a este páramo medio desolado, esta casa que estuvo deshabitada por muchísimo tiempo. Y tiene un estilo de vida particular y no tiene miedo de mostrarlo. Es más, la primera semana no va a la iglesia, lo cual es como una gran ofensa. Algunas familias del lugar la van a visitar y ella no devuelve estas visitas. Tiene un estilo de vida que no se ajusta a la rigidez de la época y obviamente los chusmeríos van a empezar y se va a volver la comidilla del pueblo. El joven Gilbert, que es el que narra esta historia, se va a interesar por ella y van a entablar una especie de amistad hasta llegar al momento donde ella puede confiar en él y le va a contar su historia y cómo llegó a Wildfell Hall. Creo que por la cultura popular, la mayoría de las personas que conocen un poco de las Bronte ya saben de qué va este libro y cuál es ese secreto de Helen. Es más, en esta edición, por ejemplo, prácticamente te lo hace saber en la sinopsis. Pero de todas maneras, yo no quiero decirlo porque, bueno, aunque no creo que sea lo más importante de la historia, la intriga, creo que siempre es más lindo descubrirlo por uno mismo, así que solo eso les voy a contar de la sinopsis por ahora. Respecto a mis impresiones, es un libro que me parece sumamente transgresor para la época. Anne Bronte creo que era una mujer excepcional, que tenía ideas muy fuertes, muy avanzadas para su época, sumamente feministas, sumamente empoderadoras de la mujer. Esto extraña todavía más sabiendo cómo habían vivido las Bronte un poco su vida, que vivían bastante alejadas de la sociedad. Anne era una persona sumamente religiosa, entonces impacta todavía más el hecho de que haya podido tener esa apertura de cabeza y que haya podido tener tantas ideas avanzadas para la época en la que vivió. Habla muchísimo de la liberación de la mujer, rompe un poco este concepto de que la mujer tenía que estar sometida al marido y seguirlo, pase lo que pase y sea lo que sea. Incluso en algunas partes recalca muchísimo el tema de por qué el hombre y la mujer deberían tener la misma educación, lo cual, nada, para la época, o sea, para haberlo escrito en el 1800 me voló la cabeza. O sea, es un tema que seguimos discutiendo al día de hoy, que deberíamos educar niños y niñas de la misma manera, y me parece increíble que Anne Bronte lo haya planteado en la época en la que vivió. El personaje de Helen es un personaje que se va a quedar conmigo, estoy segura. Es un personaje que está muy bien descrito. Cuando ella empieza a contar su historia, la conocemos desde que es adolescente hasta el momento presente y podemos ver esa evolución que tiene, de cómo empieza como una adolescente bastante inocente, naïve, que todavía no conoce el mundo, que se deja engañar fácilmente, y cómo la vida la va haciendo evolucionar y aprender, y cómo va tomando cosas de sus experiencias y de las cosas que le van pasando para hacerse más fuerte y para no volver a cometer los mismos errores. Me parece uno de los personajes mejor construidos que leí hasta el momento. Y nada, es un libro que además para ser un clásico engancha muchísimo. Yo estaba esperando todos los días volver a mi casa para poder seguir leyendo, e incluso en los capítulos finales donde se resuelve la historia, uno está todo el tiempo con el corazón en la boca queriendo saber lo que pasa. Además, Anne era muy bicha y en los últimos capítulos te engaña de un momento para el otro, que vos no sabes si la historia va a terminar bien, si va a terminar mal, si va a terminar en tragedia o van a terminar todos felices. Así que eso demuestra qué tanto engancha el libro y qué tanto puede mantener al lector en el borde de la silla viendo qué pasa. Es una historia que estoy segura de que se va a quedar conmigo. Y nada, se va directamente a uno de mis clásicos preferidos y se lo recomendaría a cualquier persona que quiera iniciar con clásicos o que se quiera iniciar con las Bronte. Y bueno, seguramente voy a dejar a Agnes Grey para más adelante porque me va a dar muchísima pena saber que no me queda más Anne Bronte por leer, porque bueno, esos son los únicos 2 libros que tenemos de ella. Y el último libro que terminé este mes fue Nada, de Carmen Laforet. Este libro ya lo devolví a la biblioteca, así que no lo tengo conmigo. Bueno, también es un libro que me sorprendió bastante. Carmen Laforet
actualmente es una escritora muy reconocida en España porque, bueno, creo que este libro ganó el premio Nadal y además es una escritora que escribió durante la época franquista y, bueno, fue bastante renombrada. Esta historia está contada en primera persona y tiene un carácter existencialista y nos cuenta de la historia de Andrea, que es una joven que viene del campo a instalarse en Barcelona a estudiar letras. Andrea se va a instalar en la casa de su abuela, donde también viven sus tíos y una criada. Andrea es una joven que llega llena de esperanzas, llena de ilusiones, a estudiar esta ciudad grande. Ella tiene muchas ilusiones de conocer la ciudad. Y bueno, cuando llega, todas esas ilusiones se van a ir a pique y el globo se le va a pinchar totalmente. Porque en la casa de la abuela, en la calle Aribau, se va a encontrar con un clima completamente opresivo y depresivo, un clima muy asfixiante, con esos personajes tan grotescos que forman parte de su familia. Para empezar, esta casa está absolutamente venida a menos después de la guerra civil. Es una casa que está llena de cosas, de trastos viejos. Es una casa completamente sucia, con poca luz. Que todo el tiempo sentimos eso, como que es una casa muy poco acogedora. Y por otro lado está su familia, que es absolutamente pintoresca, por no decir que están todos chiflados y locos como una cabra. El primer personaje es la abuela, que por ahí es el que más ternura provoca, pero la abuela también está bastante viejita, así que de vez en cuando desvaría un poco, así que no es que interviene demasiado en la historia. Después está la tía Angustias, que creo que es uno de los mejores personajes de la novela. Es una persona bastante siniestra y que provoca mucha rabia porque es una persona sumamente hipócrita que tiene una doble moral durante todo el libro. La típica persona de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y bueno, la va a mantener a Andrea completamente oprimida, la va a querer controlar y va a querer seguir todos sus pasos. Después tenemos al tío Román, que a medida que va pasando la novela nos vamos dando cuenta que es una persona muy manipuladora, pero que también muestra un lado más humano con el tema de la música y la pintura. Bueno, después también hay otros personajes que viven en la casa, como el tío Juan. También tenemos a su mujer Gloria y a una criada que vive en la casa. Este ambiente tan sucio, oscuro, opresor al que se enfrenta Andrea en la calle Aribau se va a ver completamente contrastado por las experiencias que tiene Andrea en la universidad, los amigos que va haciendo, sus paseos nocturnos por las calles de Barcelona, donde ella va a experimentar un poco esta libertad y esas ansias de gran ciudad con las que ya venía cuando se mudó a Barcelona. Creo que muchos han clasificado esta novela como una historia de posguerra y sí, se ve mucho ese tema del hambre, de la pobreza extrema, de que les faltaba prácticamente todo. Pero también, hay muchos otros temas que se tratan en la novela y no solo se trata de la posguerra. Creo que lo más interesante del libro es esta dinámica familiar, este tema de esos lazos tan tóxicos que tienen entre ellos, de esa familia que está en decadencia, de esa casa que está prácticamente destruida. La verdad que es bastante interesante ver cómo Andrea va observando lo que pasa y nos lo va transmitiendo. Es un libro que me pareció muy interesante y me gustaría compararlo con La casa de Bernarda Alba de García Lorca. Probablemente esté diciendo una barbaridad porque La casa de Bernarda Alba yo lo leí hace muchísimo tiempo. Lo habré leído cuando tenía, no sé, 7 años, porque a mi hermana le mandaban a hacer lecturas en la secundaria y cuando le mandaban a leer esos libros yo los leía con ella. Y me acuerdo que le había mandado a leer La casa de Bernarda Alba y calculo que yo habría tenido esos 7 u 8 años. Pero bueno, el recuerdo que tengo de ese libro, a pesar de que no me acuerdo de cosas puntuales de la historia, es eso de ese ambiente tan depresivo, tan controlador de Bernarda Alba con sus hijas, de cómo constantemente quería estar siguiendo sus pasos. Nada de eso de sentir que uno está encerrado en una casa. La verdad que esa ambientación de nada me retrotrajo muchísimo al recuerdo que yo tenía de la casa de Bernarda Alba, pero no puedo dar fe de que sean similares porque, como les digo, lo leí hace muchísimo tiempo. Así que me encantaría que si alguno de ustedes ya leyó estos dos libros, me dijera si también les despertó un poco esa comparación en la mente. Y por último, Nada se llevó 4 de 5 estrellas en Goodreads. Esos fueron los 5 libros que leí en agosto. Espero que les haya gustado el wrap-up. Me encantaría que me dejen en los comentarios qué leyeron ustedes durante este mes o si leyeron alguno de los libros que mencioné. Y ya nos vemos el lunes que viene con otro video.